Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal. Para el video del día de hoy voy a trabajar con mi gancho del 4.5 milímetros y estos tres colores, más agregándole el color blanco. Recuerden que ustedes pueden utilizar cualquier material que tengan ahí en casita, pero sí les recomiendo que trabajen con 4 colores. Hacemos un anillo mágico, yo lo hago así, y luego paso por debajo de la primera hebra y por encima de la segunda y la jalo. Y luego hacemos una cadena, sacamos y ya tenemos nuestro anillo. Vamos a tejer 2 cadenas más, 1 y 2, y estas 3 cadenas cuentan como el primer punto alto. Lazada dentro del mismo espacio, un punto alto, 3 hebras, cerramos 2 y 2. Tenemos 2 puntos altos, volvemos a repetir un tercer punto alto. Tenemos 3, hacemos 2 cadenas, 1 y 2, lazada en el mismo espacio, volvemos a repetir 3 puntos altos. Terminamos estos 3 puntos altos, hacemos 2 cadenas y volvemos a repetir 3 puntos altos. Vamos a repetir hasta que tengamos un total de 4 grupitos de 3 puntos altos. Listo, ya tenemos 1, 2, 3, 4 grupos. Vamos a jalar de esta hebrita para cerrar este círculo. Así lo más que se pueda. Y aquí, para cerrar esta vuelta, deberíamos de tejer 2 cadenas, pero en vez de esas 2 cadenas, vamos a tomar lazada, contamos 1, 2, en la tercera cadena entramos, tomamos hebra y sacamos. Y esta hebra que acabamos de tomar, lo vamos a pasar por estos dos, así. Y ya terminamos la primera vuelta. Ahora vamos a unir nuestro segundo color. Lo tomamos así y lo pasamos por esta hebra. Jalamos a la hebra del primer color, así. Y aquí en este espacio vamos a estar entrando, tomando y sacando. Cerramos como punto bajo y 2 cadenas. Tejimos un punto alto. Lazada dentro del mismo espacio tejemos 2 puntos altos más para tener 3. 1 y 2. 2 cadenas, 1, 2, y en el mismo espacio volvemos a repetir 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Sin cadena de separación nos pasamos a la siguiente esquina y volvemos a repetir 3 puntos altos, 2 cadenas, 3 puntos altos. Esto se tiene que repetir en cada esquina. Listo, llegamos al final. Tenemos así. Y ahora vamos a deslizar aquí en esta última cadenita. Aquí no tengo cadena de separación. Entonces aquí deslizamos. Y así nos quedó. Estamos listos para unir nuestro tercer color. Tengo mi tercer color. Igual lo pasamos por esta hebrita. Jalamos. No vamos a cortar el segundo color, así hay que dejarlo. Y luego entramos aquí en este espacio. Punto bajo. Y 2 cadenas, que eso ya nos forma nuestro primer punto alto. Lazada dentro del mismo espacio, punto alto, y dentro del mismo espacio, punto alto, cerramos 2, y aquí para cerrar estas últimas 2 regresamos al color, al segundo color, y cerramos esas 2 hebras con ese segundo color. Jalamos al tercer color y tenemos así. Escondiendo la hebra del tercer color, nos pasamos aquí a esta esquina y hacemos nuestro abanico de siempre, que son 3 puntos altos
Y se me olvidó mencionarles al inicio que si no quieren que les aparezca las letras de aquí abajo, toquen su pantalla y de este lado los pueden apagar dándole clic al botón que tiene dos Cs. Entonces tenemos dos puntos altos, hacemos un tercero y como les dije sigo escondiendo esta hebrita. Dos cadenas, hacemos dos puntos altos normales, 1, 2 y el tercer punto alto cerramos 2 y las últimas dos hebras regresamos al tercer color. Ahí está. Estas últimas dos hebras las cerramos con ese tercer color. Jalamos poquito y así debemos de tener. Vamos a repetir este grupito sin cadena de separación. Ahora trabajando con el verde nos vamos al siguiente espacio. Igual seguimos escondiendo la hebra del segundo color y hacemos 3 puntos altos. 1, 2, tercer punto alto, igual cerramos 2, tenemos dos hebras, soltamos el tercer color, regresamos al segundo y cerramos esas dos hebras con ese segundo. Jalamos poquito, seguimos escondiendo el tercer color, nos vamos a la siguiente esquina y volvemos a repetir 3 puntos altos, 2 cadenas, 3 puntos altos. Esto es lo que vamos a estar haciendo por toda la vuelta. Desde aquí hasta este punto lo volvemos a repetir. Aquí, acá y luego aquí va otro verde, aquí el grupito de siempre, verde, grupito de siempre y aquí está el verde que ya tejimos. Llegamos al final siguiendo los mismos pasos que les expliqué y aquí tengo dos puntos altos, nos hace falta un tercer punto alto, lo vamos a cerrar solamente dos con este color, regresamos al tercer color y estas dos hebras las vamos a cerrar con ese. Jalamos poquito así y sin cadena de separación pinchamos en la tercera cadena y deslizamos y ya se ve el color verde aquí. Así es como terminamos esta vuelta. Corté la hebra de mi segundo color dejándola un poquito larga para irla escondiendo como vamos trabajando. Con el tercer color entramos aquí en este espacio, sacamos y hacemos punto bajo y luego dos cadenas, que recuerden es nuestro primer punto alto. En este espacio vamos a tejer dos puntos altos más para tener un total de 3. 2 y 3. 3 puntos altos. Voy a acomodar bien. Está. Nos pasamos al siguiente espacio. Igual seguimos escondiendo la hebrita y aquí en el siguiente espacio igual 3 puntos altos. 1, 2 y el tercero va a ser cerramos 2 y podemos unir nuestro cuarto color que va a ser el blanco. Unimos como siempre, ponemos en el gancho, cerramos esas dos hebras con el color blanco. Ahora jalamos poquito más y ahora llegamos aquí a la esquina. Tenemos que perder la hebra que cortamos, seguir trabajando escondiendo la hebra verde en mi caso y esconder esta hebrita que tenemos aquí. Entonces nos vamos a la esquina y hacemos nuestra misma esquina de siempre, que son 3 puntos altos, 2 cadenas, 3 puntos altos. 1, 2, el tercero cerramos 2 y estas dos últimas hebritas las cerramos con, en mi caso, color verde, cerramos. Entonces, desde aquí hasta acá se va a repetir. En este espacio va a ser un grupito verde de 3 sin cadena de separación. En este espacio, grupito verde de 3 sin cadena de separación. En este espacio, nuestro abanico de siempre. Entonces aquí, como les dije, 3 puntos altos. 1, 2, 3. Nos pasamos al siguiente espacio y 3 puntos altos. 1, 2 y el tercero cerramos 2 con este mismo color
y las últimas 2 hebritas con nuestro color blanco. Escondemos esa hebra verde igual, llegamos a la esquina y hacemos nuestros 3 puntos altos, 2 cadenas, 3 puntos altos. Listo, llegamos al final, tenemos así, y vamos a deslizar aquí en esta tercera cadenita. Vamos a tejer aquí un grupito en color blanco, así que como siempre, punto bajo y luego nuestras 2 cadenas que ya nos forman nuestro punto alto, y dentro hacemos 2 puntos altos, 1, aquí cerramos 2, vamos a cerrar ese otro con el color verde, jalamos poquito, y aquí en el siguiente grupo va a ser color verde, 1, 2, y el tercero cerramos 2, regresamos al color blanco y cerramos esas 2. Hicimos esto para formar así nuestros 4 grupitos de un solo color. Ahora con el color blanco, aquí en el siguiente espacio vamos a formar un grupito de 3. 1, 2 y 3. Nos vamos a la esquina y armamos nuestro abanico de siempre. Recuerden que son 3 puntos altos, 2 cadenas, 3 puntos altos. Entonces, desde aquí hasta este abanico lo vamos a repetir. Aquí en el siguiente va a ser grupito blanco, verde, blanco y nuestra esquina. Listo, llegamos al final. Ya corté la hebra verde y dejé igual larguita para irla escondiendo. Ya esta vuelta la vamos a trabajar con puro color blanco y se va a trabajar de la misma manera. Entonces, en este espacio, como siempre, punto bajo, 2 cadenas, primer punto alto y luego 2 puntos altos más. Uy, cerramos 2 y 2. Aquí está, tenemos 3 puntos altos, lazada en el siguiente espacio, 3 puntos altos, en el siguiente espacio 3 puntos altos, 3 puntos altos, llegamos a la esquina y nuestro abanico de siempre. Van a ir tejiendo así de esta manera, aquí abanico, en cada otro espacio, 3 puntos altos sin cadena de separación y luego en la esquina su abanico de siempre. Todo va a ser en color blanco. Y bueno, amigos y amigas, así es como nos quedó. Vean qué precioso cuadro, es un acabado diferente, muy bonito. Vean que ustedes pueden trabajarlo con cualquier color y les va a quedar bien hermoso. Por la parte de atrás escondí mis hebras y ustedes pueden hacer varios de diferentes colores o igual el mismo modelo. Ustedes saben que con los cuadros pueden crear muchísimas cosas, hasta prendas, colchas para bebé, de todo pueden hacer. Espero que este tutorial les haya gustado, que hayan aprendido mucho el día de hoy. Ese es el propósito por el cual yo les subo pues tutoriales para que aprendan junto conmigo. Gracias por haberme acompañado, que Dios me los bendiga y espero me puedan acompañar en el próximo video también. Bye.